Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy vamos a meternos a fondo en la relación entre, dos pilares de la vida espiritual. La oración personal, esa más íntima, y la oración litúrgica de la Iglesia, la comunitaria. A ver, ¿son mundos separados o se pueden ayudar mutuamente? Es una pregunta clave, la verdad, porque a veces parece que van por caminos distintos. Pues sí. Y para explorarlo tenemos unos extractos de un artículo Oración personal y litúrgica, conexiones y beneficios. Curioso porque aunque se pensó para catequistas, creo que las ideas nos valen a todos, ¿no? Totalmente. Las reflexiones son muy aplicables a cualquier persona que quiera profundizar un poco en su fe. Vale, pues vamos al lío. La idea es ver cómo estas dos formas de rezar, la personal y la comunitaria, pueden, colaborar. A menudo se dice que la liturgia es muy formal, casi un trámite, y que lo auténtico está solo en lo personal. Sí, esa dicotomía existe. Pero el material que tenemos sugiere que la cosa es más compleja. Nos habla de 4 conexiones clave. Vamos a verlas. La primera ya da que pensar. Dice que la liturgia es como una guía segura para la oración personal. A ver, expliquemos eso un poco. Claro, porque en la oración personal una se lanza, ¿no? A preguntar, a reflexionar, a veces hasta a dudar, temas enormes. ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué sufrimos? Son misterios que tocamos ahí, en lo hondo. Exacto. Ese espacio íntimo es fundamental, no lo vamos a negar. Pero claro, el misterio no significa que podamos inventarnos cualquier cosa sobre Dios. Hay un riesgo, es real, de desviarse un poco, de acabar con ideas que son más nuestras, proyecciones, que lo que la fe cristiana enseña. Ajá. Y ahí es donde, como apunta el artículo, la oración litúrgica actúa como un ancla o un faro, si quieres. Su lenguaje no es improvisado. Está muy cuidado. Es teológicamente preciso. Teológicamente preciso. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues quiere decir que no son palabras al azar. Están, digamos, muy arraigadas en lo que enseña la Biblia, en la tradición de la Iglesia, esa fe vivida y transmitida durante siglos, y también en lo que han dicho y vivido los santos, los doctores. Entiendo. No son ocurrencias, sino fruto de mucha reflexión, mucha experiencia eclesial. ¿Vale? Entonces, las oraciones que rezamos juntos, en misa o en otros momentos litúrgicos, son como recordatorios constantes de las verdades importantes de la fe. Serían como las vigas maestras de un edificio, ¿no? Un marco. Justo, un marco sólido. Y eso permite que la oración personal, con su sentimiento, su creatividad, crezca de forma sana, sin irse por las ramas o acabar en algo puramente subjetivo, o incluso equivocado. Claro. Y fijarse en cómo enseña la liturgia. Es un ejercicio muy bueno. El artículo pone un ejemplo muy concreto. Mira, la oración colecta del domingo 25 del tiempo ordinario. La colecta es la oración del principio de la misa, ¿verdad? La que recoge las intenciones. Esa misma. Y la de ese domingo empieza diciendo: «Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo». Fíjate, en una frase tan corta, cuántas cosas dice. Es verdad. Ya de entrada habla de una ley, algo objetivo que viene de Dios, no nuestro. Dice que tiene una plenitud, un sentido total, y que el núcleo es doble, amar a Dios y amar al prójimo. Lo resume todo, como dijo Jesús. Exacto. Y ahí está la conexión. Esa verdad que proclamamos juntos en la liturgia puede encender la oración personal. Al escucharla, pues, te puedes preguntar: a ver, ¿de verdad pongo a Dios en el centro? ¿Y ese amor a Dios cómo se nota en mi trato con los demás? ¿Puedo hacer algo más? Ya. La liturgia te da esas verdades objetivas y la oración personal las hace tuyas, las aterriza. No están reñidas, ¿ves? Se necesitan. Queda muy claro ese primer punto. La liturgia como una especie de brújula doctrinal. Pero el artículo sigue. ¿Y qué pasa cuando la dificultad no es de orientación, sino de ganas? De sentir vacío. También habla de eso, ¿no? La liturgia como apoyo cuando uno está seco espiritualmente. Sí, y este punto es fundamental. Porque, vamos a ser sinceros, rezar no siempre es fácil ni bonito. Hay días, semanas, o como dice el artículo recordando a los santos, a veces años, en los que sientes una sequedad terrible. Uf, sí. Esa sensación de que no conectas, de que Dios está lejos o callado. Exacto. Y los maestros espirituales dicen que a menudo son pruebas que Dios permite para purificar nuestra fe, para que no dependa solo de si nos sentimos bien o mal.
Es fuerte eso, que no rezamos solo porque nos apetece. El artículo insiste en que es algo debido y necesario. El catecismo incluso habla de la oración como un combate, ¿no? Correcto. Una lucha contra las distracciones, la pereza y a veces contra esa sensación de vacío. Y es justo ahí donde la liturgia muestra otra de sus grandezas. Si lo conectamos con lo que decíamos, cuando la oración personal se siente como un desierto, que no te salen las palabras, que no hay inspiración, pues la liturgia te ofrece un camino, una estructura. Como si te dieran un mapa y una cantimplora cuando estás perdida en ese desierto, ¿no? No tienes que inventarlo todo. Justo. Esa es la idea. La liturgia te da textos, salmos, himnos, oraciones ya hechas, cargadas de sentido por siglos de uso. Te marca un ritmo con los tiempos litúrgicos. Adviento, Cuaresma, Pascua. Te ofrece la palabra de Dios en las lecturas, pistas en las homilías, el ejemplo de los santos. Todo eso está ahí, disponible. Y la clave, supongo, es ir aunque no sientas nada especial, aunque te cueste. Esa es la clave que subraya el texto. Ir con la mente y el corazón abiertos, con la intención de unirte a la oración de toda la Iglesia, aunque tus sentimientos vayan por otro lado. La estructura externa, las palabras compartidas, los gestos, todo eso sostiene tu intención de rezar incluso cuando la inspiración personal está, de vacaciones. Es un soporte tremendo. Entendido. O sea, guía doctrinal y soporte en la sequedad. La tercera conexión que menciona el material nos saca un poco de nosotros mismos, ¿verdad? Habla de la liturgia como vínculo universal, que es fácil quedarse en lo propio, en mis problemas, mis luchas. Totalmente. Y esta perspectiva es, como decías antes, muy interesante. A veces se nos olvida por la rutina, pero cuando estamos en misa, en nuestra parroquia, estamos unidos en oración, con las mismas lecturas, muchas de las mismas oraciones, con millones de católicos en todo el mundo. Y no solo del rito latino, que es el nuestro. El artículo menciona los 23 ritos distintos que hay en la Iglesia Católica. Es una comunión enorme. Exacto. Son formas distintas de celebrar bizantino, copto, maronita, pero todos unidos en la misma fe, y muchas veces rezando a la vez. Y esa oración común te conecta con gente en situaciones que ni imaginamos. Ricos, pobres, en paz, en guerra, con libertad, perseguidos. La liturgia te abre a esa familia global. Y esa conciencia de familia global tiene una consecuencia práctica importante para la oración, claro. Sí, que la liturgia se convierte en el sitio ideal para la intercesión, para rezar unos por otros a escala mundial. El artículo recuerda las palabras de Jesús en Mateo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo, mi Padre del cielo se lo concederá. La oración juntos tiene una fuerza especial. ¿Y cómo se hace esa intersección en la liturgia, aparte de lo que cada una lleve en el corazón? Bueno, el momento más claro son las oraciones de los fieles, la plegaria universal, donde se pide por la Iglesia, el mundo, los que sufren, la comunidad. Pero el artículo recuerda que no es el único momento. Muchas otras oraciones del sacerdote incluyen peticiones, invitando a que nos unamos mentalmente. Y, muy importante, los ratos de silencio en la misa son ideales para elevar al Padre nuestras intenciones y las de toda esa familia mundial. Vale, la liturgia nos une al mundo y nos da cauce para rezar por él. Y la cuarta conexión parece cerrar el círculo, volviendo a cómo la liturgia influye en lo personal. Dice que es fuente de inspiración. Efectivamente. Si las otras tres mostraban cómo la liturgia sostiene y guía la oración personal, esta última destaca cómo la enciende, cómo la alimenta directamente. Es como un manantial del que siempre puedes sacar algo. Si estás atento, casi siempre hay algo en la misa o en otra celebración que te toca de forma especial, que conecta con tu vida, con tus preguntas de ese momento. Puede ser algo pequeño, ¿no? Una palabra que de repente entiendes de otra manera, una frase de una oración, un trozo de salmo o una idea de la homilía. Exacto. Esas chispas, como las llama gráficamente el artículo, pueden ser el punto de partida para tu oración personal después, para meditar, para darle vueltas. Se convierten en material para seguir rumiando a solas con Dios. Las homilías también, aunque a veces nos cuesten, pueden dar mucha inspiración. Y a veces la inspiración salta por donde menos te lo esperas. El artículo cuenta una anécdota muy buena sobre esto. La dio un señor que, al acabar la misa, va emocionado a hablar con el párroco. Sí, le dice, «Padre, su homilía de hoy me ha cambiado la vida». Y el cura, claro, intrigado y un poco halagado, le pregunta qué parte le había impactado tanto. Y la respuesta es genial. El hombre dice, fue justo cuando dijo,
Y con esto termina la primera parte de mi homilía. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Y en ese momento caí en la cuenta de que tengo que hacer eso en mi vida, dejar atrás el pasado, la primera parte, y empezar a vivir de verdad el resto, la segunda parte. Es fantástico. Ilustra genial cómo actúa el Espíritu Santo. Usa cualquier cosa, hasta la estructura de una charla, para tocar el corazón de alguien de forma personal e inesperada. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿vamos a la liturgia con esa atención, esperando esas posibles inspiraciones? Pueden venir de cualquier sitio. Claro, de una lectura, un canto, una oración, o hasta de cómo está organizada la homilía. Exacto. Y la clave es no dejar que esas chispas se apaguen al salir por la puerta. El artículo anima a llevarlas a la oración personal. Ahí, en la intimidad, es donde pueden prender de verdad, crecer, madurar y dar fruto en la vida concreta. Eso es. Recapitulando un poco, después de ver estas 4 conexiones, la guía segura, el apoyo en la sequedad, el vínculo universal y la fuente de inspiración, la idea central parece clara. Oración personal y litúrgica no son enemías, ni van cada una por su lado. No para nada. Son más bien como 2 pulmones, ¿no? Necesitan respirar juntos, se complementan, se necesitan para construir una vida espiritual más sólida, más equilibrada, más conectada con Dios y con los demás. Totalmente de acuerdo. Aunque el artículo fuera para catequistas, el mensaje nos sirve a todos. Acercarse a las dos, a la oración íntima y a la comunitaria, con esa doble actitud que sugiere el texto. Escuchar atentos la voz de Dios, en la palabra, en las inspiraciones, y alabarle con todo, con las fórmulas litúrgicas y con nuestras palabras. Eso es lo que hace que la oración dé fruto. Es la sinergia entre la verdad compartida de la liturgia y la búsqueda personal de la oración íntima. Eso genera una fe viva, fuerte. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de cómo la oración personal y la litúrgica pueden y deben ir juntas. Ha sido un placer. Y, como hacemos siempre, dejamos una idea final para darle vueltas. Sabiendo que la liturgia nos da esa guía segura y ese apoyo en la sequedad, ¿qué pasaría si, antes de empezar nuestro rato de oración personal, intentáramos conscientemente traer a la mente alguna frase, alguna imagen, algo que nos sonó de la última misa o celebración? Ajá. Quizás así, la oración íntima ya no parecería tanto empezar de cero, como una página en blanco, sino más bien, pues seguir una conversación que ya habíamos empezado en comunidad. Es una práctica sencilla, pero igual cambia nuestra forma de ver las dos, ¿no? Ahí lo dejamos.